número 8. Y mientras usted va buscando Daniel, permítame hacerle comprender una vez más o compartir con ustedes una vez más la importancia de considerar el contexto, ¿sí?, en la interpretación. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, como tenemos ya todo el libro de Daniel, ¿sí?, a veces tenemos esa tendencia a interpretarlo en base al todo, que no que necesariamente esté mal, pero hay que tener mucho cuidado. Lo ideal siempre es interpretar en base al contexto. Recuerden que en el capítulo 8 estamos hablando de una visión. ¿Sí? O sea, así que tratemos de prestar atención al contexto de esa visión y quizás eso nos ayude también para ser cuidadosos en la interpretación de aquello que nosotros estamos viendo. A partir del versículo número 15, sí, bueno, a partir del versículo número 15 es que vamos nosotros a estudiar en esta noche. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, recuerden que la visión fue de el carnero, ¿verdad?, que representaba a Media y Persia, y vamos a verlo también. Y el otro fue el macho cabrío que venció al carnero, ¿no? Arremetió contra el carnero, y que del macho cabrío, que después se divide en 4 reinos, sale un cuerno pequeño, y de quien hemos estado hablando también, ¿sí? Entonces dice, mientras él estaba considerando, él estaba tratando de comprender esta visión en el versículo 15, he aquí, dice, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, este es el río Ulai del que se menciona al final del versículo 2, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok. Les decía hace un rato, si tratemos de prestar atención al contexto con el propósito de tratar de interpretar el pasaje de la mejor manera posible. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Sí, oramos. Padre, te agradecemos, en verdad, Señor, por permitirnos ser hijos tuyos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio, qué bendición el que tú, Señor, nos has brindado. Por ello, enséñanos a tener un corazón agradecido a ti, y que expresemos ese agradecimiento a través, Señor, de nuestra rendición a ti, para que seas tú quien nos des la forma conforme a tu Hijo Jesús, y que ellos, Señor, ayude con el propósito de que nuestras vidas puedan ser dedicadas a la gloria de tu santo y bendito nombre. Perdónanos de nuestros pecados. Y enséñanos, Señor, no solo a verte en cada situación de nuestras vidas, sino mucho más, Señor, enséñanos a obedecerte en toda situación también en nuestras vidas. Gracias por este momento. Gracias por los hermanos presentes
Gracias, Señor, también por tu presencia. Sé propicio a nosotros. Sé propicio también a nuestros hermanos y hermanas que no están con nosotros y que quizás estén pasando por situaciones, momentos difíciles. Ojalá que pudiésemos, en caso esto sea así, enterarnos de ello con el propósito de ayudar y de apoyar. Además, mi Señor, así no lo sepamos nosotros, tú lo sabes, ayúdalos, sé propicio también a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bendice tu nombre, Padre, bendice este estudio, guíanos con la dirección de tu Santo Espíritu. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Les decía y les hablaba respecto a la importancia del contexto en la interpretación, porque, por ejemplo, si en el versículo 17, al finalizar, leemos la visión es para el tiempo del fin, ¿qué es lo que por lo general viene a nuestra mente? O sea, ¿cuál es el tiempo del fin? ¿Sí? No del fin como distinto a ballena, sino de el fin, ¿sí? No sé con... Ahora, decía, o sea, ¿qué es lo que por lo general viene a nuestra mente cuando hablamos de el fin? ¿A qué tiempo por lo general nos referimos? Alguno de ustedes, si es que quisiera participar, hágalo con confianza, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? ¿A qué tiempo nos referimos? ¿O viene a nuestra mente? ¿Alguno de ustedes? Por lo general, pastor, sí, la mayoría de todos viene a los tiempos finales, ¿no? O sea, sin leer el contexto, ¿no? O sea, siempre uno ya ve aquí como si fuese los tiempos finales, ¿no? No sé, Tiempos finales de la creación, de la ¿no? creación, sí. Okay, okay. Por lo general sí es lo que uno piensa, pero recuerden el contexto es la visión, ¿correcto? ¿Sí? Y la visión esta, en particular, es diferente a otras visiones. Por ejemplo, en el capítulo anterior hemos hablado de una visión donde se encuentran 4 bestias. ¿Se acuerda usted? Sí, en el capítulo anterior. Pero en este capítulo simplemente se habla de 2 bestias. ¿Sí? Por lo tanto, tratemos en este caso de, primero, repito, interpretar las cosas dentro del contexto, y el contexto es esta visión. Me estoy dejando entender. O sea, el contexto inmediato es esta visión. Así que puede ser que no necesariamente cuando se hable de el fin se esté hablando de los tiempos, pues como se ha mencionado, ¿no? Del anticristo, hablemos, ¿sí? Por así decirlo, o la venida de Jesús, ¿no? Sino puede ser que se esté refiriendo a lo que esta visión está expresando. ¿Sí? Simplemente lo digo para que seamos cautos, porque muchas veces pienso que cuando interpretamos las escrituras asumimos cosas, ¿no? Como lo hemos visto en otros lugares, en otros momentos, entonces asumimos, si en este otro pasaje se refiere ¿no? al fin de los tiempos, por así decirlo, entonces acá también. No necesariamente. Hay que tratar de manejarlo con mucha cautela y no que necesariamente estamos diciendo que en definitiva es a lo que se refiere acá, ¿no? Esto es simplemente a la visión, pero la idea es que nosotros aprendamos a ser cuidadosos cuando interpretamos las escrituras. Lo cierto es lo siguiente. En el versículo 14, ¿sí? Respecto a este cuerno pequeño que va en el versículo 13 habla pues, ¿no? De que va a dejar o impedir el sacrificio, va a asolar, va a tribular y todo ello a los judíos. Entonces se le pregunta hasta cuándo. Y en el versículo 14 dice
dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Habíamos hablado que esto más o menos equivale a decir 6 años, 3 meses, me parece, si usted pudiese nuevamente hacer sus números, que tiene referencia a Antíoco, ¿no? Epifanes, de quien hemos hablado, y agradecemos también al hermano José y a Jesse que nos ayudaron también en algo con esto. Alguien dijo, ¿no?, que este tiempo en el cual Antíoco o este pasaje se refiere es de el 171 hasta el 165 antes de Cristo, ¿sí? Que ahí más o menos daría a los 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, es un poco complejo en realidad asumir esto. Se puede definir el tiempo en el cual esto termina, ¿no? Porque recordemos que los judíos, a través de la rebelión de los macabeos, ellos también celebraron y iniciaron esta festividad de la dedicación, ¿se acuerda usted? O sea, en ese día todo esto terminó, ¿no? Que más o menos, o sea, el término de todo esto se puede definir, pero el inicio exacto es un poco complicado, ¿no? Porque Antíoco, en lo que se refiere al templo y a las prácticas del templo, comenzó a poner presión sobre los judíos unos 3, 4 años antes de que se establezca el día de la dedicación. Entonces, como que no encajan esos 6 años. No hay problema. No tenemos nosotros que hacer lo que encaje, simplemente le estoy diciendo, es un poquito complicado a veces cuando se trata de números, ¿sí? Hay algunas posibilidades, algunas ideas al respecto, pero nada tan ah, completo como para decir cierto, a esto es a lo que se refiere, es un poquito difícil, pero en fin, Daniel, ya en el versículo 15, dice que él estaba, o sea, considerando, o sea, ¿qué es esto que he visto? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Él estaba con el deseo, ¿sí?, de comprender lo que había visto. Y recuerden que Daniel era una persona muy sabia, una persona de investigar, ¿sí? Por ejemplo, si usted presta atención y vamos nosotros a ir hacia Dios mediante el próximo miércoles, en el capítulo número 9, ¿sí? En el capítulo número 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, era de investigar. Sí, eso es a lo que voy. Y desde joven ya hemos visto cuán sabio era este caballero, ¿sí? Y conforme él crecía, seguía creciendo en el Señor, y el Señor también iba bendiciendo a él. Pero regresando al capítulo 8, en el versículo 15, él no tenía idea de qué era lo que esta visión estaba tratando de expresar, ¿sí? O sea, con todo su entendimiento, con todo su conocimiento, y recuerde que en una ocasión él no solo trajo a la luz el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Porque ni Nabucodonosor se acordaba, sino que también fue capaz hasta de interpretarlo. Pero acá él estaba, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando con esto? Al punto de que dice en el versículo 15 hacia la mitad, dice, he aquí se puso, o sea, se paró, dice, delante de mí uno con apariencia
de hombre. Interesante aquí porque la palabra hombre, dicho sea de paso, la palabra que por lo general se refiere, ¿no?, a la humanidad es Adán, ¿no? De Adán, así como... Sí. Pero esta palabra hombre aquí no es Adán, ¿sí? No viene de Adán, sino más bien viene de alguien valeroso, alguien poderoso, y en este aspecto, ¿por qué no? Hasta hermoso, ¿no? O sea, alguien notable o algo notable, esa es la idea. Que si se está refiriendo aquí a Jesús o a Dios simplemente en términos, no lo sé, pero podría ser que sí, ¿sí? Sobre todo si nosotros entendemos que, mire usted en el versículo 16, dice, y oí una voz de hombre, ¿sí? O sea, y aquí sí la palabra hombre sí viene de Adán. O sea, este ser del versículo 15, ¿sí?, habló con voz de hombre, eso sí, ¿sí? Y gritó y dijo Gabriel, o sea, está dando orden, ¿no? Está dando órdenes en este caso, a Gabriel. Vamos a hablar de Gabriel en un ratito también. Así que podría ser cierto Dios mismo en Jesús. No lo sé, simplemente estoy tratando de comprender si los términos acá que se están utilizando y el contexto mismo en el cual se están utilizando. Entonces, dice en el versículo 16, y oí, sí, una voz, sí, una voz clara, como que me llamó la atención, lo noté, sí, de hombre, sí, o sea, no estamos hablando acá en expresiones pues angelicales ni nada de ello, sino era tan claro como cuando el vecino le hablaba a Daniel. Dice, entre las riberas del Ulai, sí, o sea, estaba como que eso es lo que yo puedo, no sé, notar o ver, ¿sí? Como que estaba parado, sí, en el río o sobre las aguas del río, o sea, entre los dos bordes. A eso es a lo que se refiere cuando habla de entre las riberas, ¿no? Entre las orillas del río. Estaba allí parado, ¿sí? Y gritó y dijo, Gabriel, enseña a esta visión. Rápidamente, cuando viene el nombre de Gabriel, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? O cuando escuchamos el nombre de Gabriel, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? El arcángel. Ángel. El ángel, ok. Sin embargo, cuando se habla de el ángel Gabriel, se le denomina así como tal, ángel Gabriel. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de algún pasaje en el cual se encuentra ¿sí?, referencia de Gabriel? En el nacimiento de Jesús, en Lucas, ¿sí?, en dos oportunidades, y habla el ángel Gabriel, ¿correcto? Gabriel en sí, o sea, el nombre de Gabriel, ¿sí?, ciertamente puede ser un nombre propio, ¿sí?, o simplemente puede ser, sí, en este caso utilizado hasta como un adjetivo, ¿no? Como, porque Gabriel significa hombre de Dios. Y como acá no se está utilizando el artículo definido, ¿sí?, que ahí sí quizás lo definiría como alguien en particular, ¿sí? Puede ser que simplemente esté diciendo, ¿sí?, a uno de los ángeles, el que sea, ¿sí?, que hable como hombre de Dios o ser de Dios. ¿Sí? O sea, a un ser angelical, definitivamente. O sea, lo que quiero llegar es con lo siguiente, de que si es que definitivamente fue el ángel Gabriel o no, yo no lo sé, no es necesariamente así. Sí, y sí, puede ser, sí, podría ser, pero el hecho de que diga Gabriel no necesariamente aquí se está utilizando como nombre propio.
pero sí como un ser angelical, ¿sí? Pero ese ser angelical aquí que se le pone como a Gabriel, es que Gabriel significa hombre de Dios, ¿no? Es como que, a ver, un nombre propio que tenga algún significado. Bueno, casi todos los nombres propios tienen un significado, no sabemos quizás el significado, ¿no? Vamos a suponer pues que Acertijo es nombre, pero ¿usted conoce a alguien que se llame Acertijo? ¿No? Ok, entonces no vale. Yo conocí a alguien que se llamaba Cuarto. Ese era su nombre, ¿sí? Ese era su nombre. Y le pregunté, ¿y por qué es que es tu apodo? No, me dijo, es mi nombre. Ahora, si me estuvo tomando el pelo, puede ser también, ¿no? Pero me salió con el cuento de que su hermano mayor se llamaba primero, el que le seguía se llamaba segundo, y yo ahí con la boca abierta, como, bueno, en fin, quizás me engañó, ¿no? Ah, pero, pero cierto, Cuarto, suponiendo que haya sido su nombre, no siempre que se decía Cuarto se estaba refiriendo a él, ¿verdad? Sí, su nombre era Cuarto, pero no siempre que se mencionaba esa palabra se estaba refiriendo a él. Puede haberse referido a otra situación también. Entonces, no siempre que se dice Gabriel se está refiriendo al ángel Gabriel, sino simplemente se puede referir a un siervo de Dios o del Señor. ¿Ok? A eso es a lo que voy. Un ser, en este caso sí, un ser angelical, por lo que el contexto nos está hablando y nos está diciendo. Pero en fin, al margen de quién sea, se le dice, ¿no? Enseña a la visión. Dicho de paso, en capítulos posteriores también vamos a encontrar el nombre Gabriel, ¿sí? Simplemente para que usted esté al tanto de ello, y ahí veremos a qué puede referirse también. Entonces dice que vino en el versículo 17, luego cerca de donde yo estaba. Daniel está hablando, se le acercó, ¿no? Gabriel, sí, al margen de lo que sea, se le acercó, sí, donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. A ver, en otras palabras, él se aterrorizó. O sea, eso es lo que está diciendo. No que se esté aterrorizando por la visión, recuerden, cierto, la visión fue difícil para él, pero lo que él en este momento sí teme es en razón a la presencia de este ser angelical que se le puso bastante cerca, da esa impresión, ¿sí? Y sabemos que, por ejemplo, en Isaías, ¿no? Y como que también en el Pentateuco, cuando se habla de la manifestación angelical o divina, hay un temor, ¿no? Temor de que la pureza de ellos haga que la pecaminosidad de uno sea razón para juicio, ¿no? En Isaías recuerda que Isaías dijo, yo soy hombre muerto, ¿no? Cuando vio a Dios en el trono y los seres angelicales, dijo, yo soy hombre muerto. Si a eso es a lo que acá se refiere, que podría ser, fue la razón como para que este hombre, Daniel, en este sentido dice, se aterre, ¿no? Quizás al punto de pensar, ya fui, ¿sí? En términos muy criollos, muy nuestros, ya fui, ¿sí? Dice, pero él me dijo, ¿sí? Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Perdón, dice, me asombré y me postré sobre mi rostro. Esto es en razón, en señal de obviamente yo soy inferior, tú eres superior. Por eso es que estoy diciendo, posiblemente él está viendo la santidad de este ser angelical y él viéndose como alguien pues inmerecedor de todo. Sin embargo, Dios, sí, en su infinita misericordia lo hace a él digno en todo caso esto es a Daniel, de que el ángel le hable y le diga, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo?
nuevamente, sí, tratemos nosotros de ver lo que es el contexto. Y el contexto acá es esta visión, en el capítulo 8, es esta visión en lo que se refiere a estos dos reinos. Me estoy dejando entender. ¿Sí? A estos dos reinos. ¿Sí? Cierto, en el capítulo, bueno, sobre todo ¿en qué capítulo fue el de la visión de la imagen, ¿no? Que vio Nabucodonosor? ¿Qué capítulo fue ese? Número 2. Sí, en el número 2 sí se ve hasta los fines de los tiempos, ¿no? Ahí sí se ve, pero acá no necesariamente. Sí, aquí no. Así que preferiría que lo mantengamos en el contexto y después, obviamente, sí ver lo relacionado a la aplicación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le dice. Sí, la palabra fin acá se refiere a extremo, ¿sí? Al borde de algo o el final también de algo. ¿Sí? Así que en este sentido, pienso que quizás más se refiera, por lo menos en este versículo, a la visión. Mientras él hablaba, ¿sí? Él hablaba conmigo, dice, yo caí dormido, o sea, en un sueño profundo. Eso, o sea, tanta fue la impresión de, sí, de Daniel, sí, que a pesar de que, si bien es cierto en el versículo, no, perdón, en el dice, mientras él hablaba conmigo, yo caí dormido en tierra sobre mi rostro. O sea, no piense pues que ¡pum! Se cayó de cara, como nosotros decimos, ¿no? Porque eso es lo que parece, ¿no? ¡Pum! Me caí de cara. Sino más bien se refiere a, o sea, pesadamente. Sí cayó, pero pesadamente. O sea, esa es la idea. ¿Sí? Profundamente dormido el hombre y ¡pum! Simplemente se desploma, por así decirlo. Y él me tocó. ¿No? Nuevamente aquí la misericordia de Dios a través de este ser angelical dice, y él me tocó esto y me puso la mano, ¿sí? Y me hizo estar en pie. En otras palabras, me hizo reincorporarme. ¿Sí? Porque o sea, Daniel aquí estaba en otra. Y no por decisiones equivocadas, sino simplemente porque ¿sí? Esta impresión del ser angelical hizo como que se desplome. ¿Sí? Pero este ángel lo recoge, ¿no? Y esto una vez más me hace acordar a lo de Isaías, ¿no? Cuando Isaías dice, yo ya fui. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se acuerda usted qué es lo que ocurrió en ese pasaje de Isaías? ¿No? Dice que los ángeles, ¿no? Querubines vienen, ¿sí? Con carbón, ¿sí? Con carbón y lo purifican, lo limpian a él, ¿no? Y básicamente él quedó bien. Me hace pensar en eso, en fin. Entonces, por esta razón es que él está así. Y en el versículo 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré, o sea, te voy a instruir, te voy a hacer entender, te voy a hacer ver, ¿sí? Lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El tiempo tiene que ver con temporada, con alguna estación, ¿no? Hemos hablado, cierto es, de que ¿cómo se llama? Antíoco, sí, Epifanes, sí es un prototipo del anticristo y lo vamos a ver eso más adelante, ¿no? En los capítulos subsiguientes. De hecho, que es un prototipo. Sin embargo, acá no necesariamente se le está hablando de un prototipo, sino de lo que va a ocurrir quizás al fin de estos reinos o de esta visión. Pero sí, quizás más adelante Daniel entiende de que este viene a ser o va a ser un prototipo, ¿no? Y le dice, en cuanto al carnero que viste, versículo 20, tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No nos vamos a detener mucho en esto, ya hemos hablado, creo, suficiente, ¿verdad?, al respecto, ¿sí? Y el macho cabrío es el rey de Grecia,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. También hemos hablado, Alejandro, ¿no? Magno, ¿sí? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, dice, y sucedieron 4 en su lugar. ¿Sí? Recuerden, el reino se divide en 4 dinastías, 4 reinos menores. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Pero algo interesante dice acá, no con la fuerza de él, ¿sí? O sea, no con la fuerza del primero, ¿verdad? No con la fuerza de Alejandro, ¿sí? Se dice, y lo he mencionado anteriormente, esto es la historia, ¿no? Que no existía hombre capaz, ¿sí? De conducir las riendas de todo el reino que dejó a Alejandro por sí mismo. No existía hombre capaz de hacer ello. Alejandro era muy hábil, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. En el versículo 23, ¿sí? Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen, recuerde, esta es la explicación que el ángel está dando a Daniel, ¿sí? Respecto a la visión. ¿Ok? Aquí estamos hablando, pues, aquí no estamos hablando de nosotros interpretando, sino de el ángel diciéndole esto es lo que va a ocurrir. Si me dejo entender, ¿sí? Aquí no estamos nosotros tratando de interpretar algo, sino estamos simplemente tratando de entender esto. También dice, y al fin del reinado, versículo 23 de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿sí? Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí sí estamos hablando ya de Antíoco Epifanes. ¿Ok? Que cierto, el reino se dividió en 4. Judea o Palestina en realidad quedó para los Ptolomeos, ¿sí? Pero por conflictos continuos con Seleuco, ¿no? Los seleucidas, con el tiempo los seleucidas se quedaron con esta parte de Palestina y Antíoco llegó a ser rey de ellos. ¿Okay? ¿Cómo era este hombre? Dice transgresor. No, perdón. Dice a mediados del versículo 23, dice, se levantará un rey altivo. O sea, este hombre era un ser ambicioso, definitivamente atrevido y muy firme, ¿sí? Como persona. Por eso es que dice rey altivo de rostro. ¿Sí? O sea, que aun cuando se le veía a él, ¿sí? Se le veía con autoridad. ¿Sí? O sea, era uno de esos rostros que ni las moscas se pasean por ellos. ¿Sí? ¿Ha visto alguna vez usted alguno de esos rostros? ¿Sí? Ni las moscas parece, ¿sí? Lo fastidian. ¿Sí? O sea, era en este aspecto muy firme este hombre. ¿Sí? Y dice también entendido, que tiene que ver con muy astuto, muy hábil en enigmas, pero acá se está hablando de enigmas, no como muchas veces nosotros lo podemos ver, ¿sí? Básicamente adivinanzas, pues decimos nosotros, pero acá se refiere a cosas oscuras, ¿sí? Cosas entrampadas, ¿sí? Cosas engañosas. En otras palabras, pensamientos, ideas que engatusaban. ¿Sí? O sea, era muy hábil en todo ello. Sí, y me hace recordar, ya lo voy a decir, sí, lo voy a decir, ya lo digo, ya me aventé, ya, aquí va. Mi padre, él trabajó en la pesquería en Chimbote por muchos años. Y durante el primer gobierno del difunto Alan García, la pesca se fue pues mar abajo, ¿no? Cuesta abajo.
Y Alan García, pues en ese tiempo era, y no solo en ese tiempo, mucho, en todo su tiempo, pero muy odiado y querido a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, los pescadores estaban que se morían de hambre, ¿no? Hasta los peces estaban que se morían de hambre en ese, pero bueno, no vamos a hablar de los peces, sino vamos a hablar de los pescadores. Y dice que Alan García llegó a Chimbote, porque en Chimbote trabajó mi padre, y que básicamente esperaban a él para lincharlo. ¿Sí? Básicamente para lincharlo. Ese era, ¿sí? Lo querían matar a este hombre, ¿no? Pero él sí muy avesado, ¿no? Dice que llegó y les habló, y al final de ese encuentro la gente terminó aplaudiéndolo. Qué hábil era este hombre, ¿sí? Qué capaz era este hombre en la oratoria, sí, qué capaz. No estoy diciendo que él era Antíoco ni nada de eso, pero de alguna forma esto que leo acá me hace pensar en eso. ¿Sí? O sea, este Antíoco era muy hábil en ese, a pesar de ser muy firme, pero también era muy hábil, ¿sí? Y dice entendido pues en enigmas. Dice en el versículo 24, dice, y su poder, o sea, su capacidad, su vigor, su dominio se fortalecerá, o sea, se va a hacer cada vez más poderoso, ¿sí? Pero también dice, mas no con fuerza propia. Y aquí también, a ver, les hago la pregunta. ¿Quién cree que les da el poder? Sí, rapidito, a ojos cerrados. ¿Alguno de ustedes? ¿De dónde saca el poder? En voz alta, porque no le escucho. De Dios. ¿De Dios? ¿Ok? ¿Alguien más? El enemigo. ¿De Satanás? ¿Ok? A ver, si es de Dios, definitivamente hay que tener cuidado, porque sí, o sea, daría la impresión de que quizás Dios les dio el poder, pero Dios no le daría el poder para maltratar a los suyos, ¿verdad? Ni tampoco a los suyos. Sí me dejo entender, porque recuerden lo que hizo Antíoco, él profanó el templo. ¿Sí? Obviamente sí, Dios lo permitió, ¿no? En este aspecto, pero no que él tuvo ese poder. Más bien a lo que quizás se refiere acá, y de hecho que el enemigo tuvo mucho que ver en esto, no que este hombre por naturaleza haya sido una persona poderosa, sino por la forma como es que él se conducía, ¿sí? Llegó a incrementar su poder. ¿Sí? O sea, por la labia que tenía, por la astucia que tenía, o sea, la vehemencia también, en razón a ello es que él incrementó su poder, ¿sí? Y dice, pues su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, dice, y causará grandes ruinas, o sea, la palabra grandes es una palabra acá que asombra, ¿no? O sea, no solamente cuando decimos, ¿no? A veces vemos una persona alta y decimos, qué grande que es. Pero a veces vemos a una persona que es bien, pero bien alta y decimos, ¿no? Hasta los ojos se nos abren, ¿no? Hasta la boca, ¿no? ¿No? O sea, ese era este hombre. Cuando habla o cuando se habla acá, ¿no? Dice, causará grandes ruinas. Esto era asombroso, era asombrosa la forma como este hombre llegaba a destruir a otros. ¿Sí? Era asombroso. Quizás usted y yo ni pudiésemos imaginarnos, ¿sí? Dice, y prosperará. ¿Sí? O sea, va a crecer, va a avanzar, ¿sí? Y hará arbitrariamente, o sea, va a ejecutar las cosas conforme él quiere. No era de escuchar a otros, sino simplemente en base a lo que él quería, y destruirá
a los fuertes. La palabra fuertes más tiene que ver con números y con numeroso, o sea, las masas, y al pueblo de los santos, el pueblo sagrado de Dios. Con su sagacidad, esto es su sabiduría, pero obviamente no estamos hablando acá de sabiduría divina, sino más bien de sabiduría diabólica, ¿sí? Hará prosperar, menciona, el engaño en su mano. O sea, la palabra engaño acá tiene que ver con fraude, tiene que ver con mentira, ¿sí? Muchas veces nosotros no tratamos de excusar nuestras mentiras. No, pero es una mentira blanca. No, mentira es mentira, entienda usted eso, ¿sí? Es fraude, ¿sí? No, pero decimos a veces, no le he dicho toda la verdad, pero al menos no he dicho una parte de la verdad. Sí, pero a ver, alguien una vez lo dijo, ¿sí? Medias verdades son mentiras completas. ¿Ok? Entiendas eso. Nosotros tratamos de escondernos, de excusarnos, de justificar. Entienda eso. Medias verdades son mentiras completas también. Y así que este hombre en este sentido era muy hábil, y en su corazón, dice, se engrandecerá. Esta palabra engrandecer tiene que ver con exaltación, con magnificencia. O sea, este hombre sí estaba exaltándose a la altura misma de Dios. O sea, él se consideraba Dios, ¿sí? Y por esa razón es que hizo lo que hizo también en el templo. Cuando se menciona y sin aviso destruirá a muchos, ¿sí? O sea, no se refiere a que él era buena gente y que no avisaba o otros reyes eran buena gente y avisaban hoy por si acaso hoy día te toca morir. No, no, no. Y acá pues no avisaba. No, no. La palabra aviso se refiere a sorprendía, ¿sí? Y sorprendía en base a qué? A que le daba al pueblo cierta sensación de seguridad y de paz. Y de pronto los destruía. O sea, era un engaño. ¿Sí? Les daba una sensación de paz y los destruía. ¿Le recuerda esto a alguien? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Díganlo, pero en voz bajita nomás, para no va a ser que el hermano lo escuche o la hermana lo escuche y se ofenda como es. ¿A ¿El quién? anticristo? Claro que sí, el anticristo, ¿no? Con los 3 años y medio de paz, una paz falsa, y de pronto va a sacar las agallas, ¿sí? Ahora, dígame usted, ¿no cree acaso que ciertamente este hombre era un prototipo de lo que sería muchísimo más adelante o llegaría a ser el anticristo? Claro que sí. ¿Sí? Dice, sin aviso destruirá a muchos y se levantará, ¿sí? O sea, va a ser frente contra el príncipe de los príncipes. Es un título divino, un título de Dios, ¿sí? Pero dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, la palabra quebrantar tiene que ver con romper o destruir algo en pedazos, ¿sí? Es increíble, a ver, si tiene usted oportunidad, lea Primera de Macabeos, capítulo 9, me parece que es la muerte de Antíoco. ¿Sí? Primera de Macabeos, no lo tiene que ser ahorita, pero es increíble lo que ese pasaje describe. Voy a tratar de decirle básicamente algo cortito, pequeño, ¿sí? Y lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Cómo es que murió Herodes? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Fue Lo Herodes? comieron engusanado, creo, que lo comieron los gusanos, algo así. ¿Ok? ¿Alguien más? Uno de los Herodes en todo caso es, ¿no? Lo cierto es que algo bastante similar, según Primera de Macabeo, ¿sí? Capítulo 9 me parece que es, habla de la muerte de Antíoco, ¿sí?
es como que Antíoco sí le va mal las cosas y sale de un lugar derrotado, y no solo ello, sino que se entera de que los judíos han derrotado también a sus emisarios y se encoleriza contra los judíos, y su decisión es: voy a hacer de Jerusalén un cementerio. Y ni bien, en otras palabras, voy a destruirlo, ¿no? Y ni bien termina de decir eso, dice que comienza a enfermarse, le entra un dolor fuerte en el estómago y sí, comienza a descomponerse su cuerpo, ¿sí? Es más, dice que comenzó a apestar tanto que aquellos que lo estaban tratando de atender, dice que no querían hacerlo, ¿no? Pero como es el rey, tuvieron que hacerlo. Y dice que cuando Antíoco se da cuenta de ello, clama a Dios y le dice: ahora entiendo que tú eres Dios y que yo no soy más que un hombre. Y tiene el descaro de decirle, básicamente: dame una nueva oportunidad. O sea, según lo que dice ese primera de Macabeos. Total que no sé si Dios se manifiesta, creo que no estoy muy seguro en esa parte, pero él decide, entendiendo que quizás va a morir, les escribe una carta a los judíos y les dice: ustedes han sido muy respetuosos conmigo, ustedes han sido muy amables conmigo. Yo cuando leí eso, Antíoco diciendo: está loco. Y que si bien es cierto, los he tratado mal, pero de aquí en adelante les voy a dar su libertad, ¿no? Le dice, y muere, ¿no? Fallece por allí nada más. No sé qué tan cierto sea esto, pero lo que sí sé es que acá, en este fin o final del versículo 25, hablando de él, dice: será quebrantado, aunque no por mano humana, o sea, no por fuerza humana. O sea, Dios tuvo que intervenir, ¿sí? ¿Y quién va a intervenir también en la destrucción del anticristo? También Dios, ¿verdad? También Dios. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, o sea, es fiel, es confiable, ¿no? Y tú, se le dice a Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. O sea, primero, en cuanto a guardar, hay una gran diferencia entre guardar algo y sellar algo, ¿no? Aquí no necesariamente se le dice séllalo, ¿no? Sino simplemente tú eres el guardador de esto. ¿Sí? Y claro, a él se le dio la interpretación, no, bueno, a él se le dio la visión y la interpretación de esto, o sea, él es el guardador de ello. No significaba que necesariamente no tenía que compartirlo con nadie, no necesariamente. Y voy a decir por qué en un ratito. Dice, y al final del versículo 26 dice: porque es para muchos días, o sea, falta mucho tiempo para esto. Recuerden, todavía ni se iniciaba el reinado medo-persa, ¿sí? Mucho menos el griego. Entonces, Antíoco todavía pues estaba distante, ¿sí? Estaba muy distante. Dice en el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado, o sea, como desmayado, ¿sí? Definitivamente decaído, y estuve enfermo, ¿sí? Debilitado, adolorido algunos días, y cuando convalecí, o sea, cuando mejoré, cuando pude levantarme, recién atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, o sea, devastado, como que adormecido, como, no sé si a usted alguna vez le ha ocurrido, ¿no? Como que decimos, me siento como en la luna, ¿no? ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso, no? Me siento, o sea, nunca hemos estado en la luna, pero igual, ¿no? O sea, decimos, no,
sea, como que no estoy siendo muy rápido, muy ágil, no hay reflejos, en fin, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo él, sí, estaba como en la luna a causa de la visión. Y mira lo que dice al final, y no la entendía. Esta palabrita no, sí, es plural. No acá, sino en el original, ¿no? Es plural. O sea, se refiere a nadie lo entendía. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato? A Daniel se le dijo que guarde, pero no necesariamente que lo selle. Así que pienso yo que Daniel sí lo habrá compartido, pero nadie podía comprender esto. Y él mismo, a pesar de que se le explicó, tenía dificultades también con ello. ¿Sí? Y es que, claro, tenemos siempre que entender, hermano, la mente de Dios, sí, es la mente en la cual nosotros debemos confiar, debemos seguir. Porque Dios puede ver todo. Si Dios puede ver todo, por ejemplo, ¿sí? A ver, déjeme hacerle esta pregunta. Si alguien en el año 2019 le hubiese dicho a usted, mira, en el 2020 vamos a estar todos metidos en casa por 3 meses. ¿Qué hubiese pensado usted? No, honestamente. ¿Alguno de ustedes? No me hubiese creído. Claro, ¿no? O sea, imposible. O sea, diríamos, ¿qué sociedad podría sobrevivir? Y no sé si fueron 3 meses. ¿Cuántos meses fueron los del confinamiento? ¿Cuántos meses fueron? 4. Me falta uno. No, o sea, uno, ¿qué sociedad podría sobrevivir con todos sus negocios cerrados por 4 meses? Mira, es imposible, ¿verdad? Eso es lo que nosotros diríamos. Por eso, hermanos, entienda una vez más, necesitamos aprender a confiar en Dios. Dios no solo veía a Antíoco, sino recuerden, Dios veía hasta el anticristo, ¿sí? Mientras que Daniel no veía más que el día en que él estaba viviendo. Entonces, todo esto de hecho le era confuso, ¿no? Por más explicación que se le haya dado, o sea, seguía siendo muy confuso. Por eso es que una vez más, así las cosas sean confusas para nosotros, así no tengan sentido para nosotros, si es que Dios nos la dice, confiemos. ¿Sí? Confiemos. No dudemos. Es más, en el versículo 26, mire lo que el ángel le dijo a Daniel, la visión de las tardes y mañanas, eso tiene referencia al versículo 14, dicho sea el paso de las, ¿cómo es? 2000, ¿cuántos? 2300 tardes y mañanas, ¿no? Dice que se ha referido es verdadera, es confiable, es fiel. Aprendamos nosotros también, hermanos, a confiar en Dios. Si Él, por ejemplo, nos ha dicho que Jesús va a venir y va a venir en el momento en que menos lo esperemos y nos dice vivamos velando y preparados, hagámoslo. Hagámoslo. No nos descuidemos pensando, pero no viene. Y no viene. Y no va a venir. Porque eso, o sea, nos habituamos, no, o sea, no que lo pensemos, pero a eso nos habituamos nosotros. Cuando la idea es entendamos lo que Dios nos dice es fiel. Aprendamos a confiar en Él. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar, hermanos, antes de despedirnos? Con esto ya terminamos el capítulo número 8. La visión. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quiera agregar? Hermana Melinda dice que está confundida con los versículos 15 y 16. Vio a Jesús, luego un ángel sobre el río y luego a otro. No. Vio a, no sé si fue Jesús,
si fue Dios, y ese ser es quien habló a este otro ser que está con el nombre de Gabriel. Acá. Ok, eso es. Sí, hermana Filipa. El fin de los tiempos o de los días que habla acá se refiere al fin de Antíoco y Epifanes. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, entiéndase que es cierto, o sea, Antíoco es un prototipo del anticristo, pero eso es lo que nosotros ya entendemos ahora, ¿no? No creo que Daniel lo entendía tanto así, sino Daniel estaba hablando, Daniel lo entendía en base a la visión. Y esto podría ser una figura de lo que pueda suceder más Claro. adelante. Claro que sí. Porque recuerden que, miren, aquí estamos hablando de dos bestias nada más, ¿no? De dos imperios. Todavía falta el imperio romano, ¿no? Entonces, pienso que sí, a Daniel se le estaba hablando en base a lo de Antíoco, pero sabemos que Antíoco es un prototipo de lo que el anticristo va a ser. Y claro, acá si me permite rapidito, acá vemos que sí fue un sanguinario, ¿no? Agárrense con el anticristo, ¿no? Agárrense con yo por eso estoy que le pido al Señor que de una vez me quite la vida, ¿no? Ustedes están que le dicen al Señor, Señor, ayúdanos, que vivamos más y más y más. Ah, bueno, ahí ustedes, pues. Alguien más decía algo, disculpen. No le pido al Señor. Mi última pregunta. También se dice que Hitler es una figura o es un anticristo. ¿Algo así es parecido a la relación de Antíoco Epifanes? Podría ser, pero supongo en razón a que acá más se describe, ¿no? de Antíoco. Supongo que Antíoco debe haber sido muchísimo peor que el anticristo. Perdón, que Hitler, ¿no? Que Hitler. Antíoco, recuerden, puso mano en el templo, no puso mano en el altar. Él mismo era Dios para ser adorado. ¿Alguien más o algo más? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, hermana. O sea, en el capítulo 8 hay dos enseñanzas de la visión. Una es para ese tiempo, de Alejandro Magno y el imperio medo-persa. Yeah. Y los últimos dos versículos son para el tiempo del fin de la gran tribulación. No. Pienso que todavía se refiere al mismo tiempo de estas dos bestias, ¿no? Al final de estas dos bestias. Pero ya nosotros, como tenemos toda la revelación acá escrita y tenemos el Apocalipsis, sabemos que es un prototipo también de lo que va a ser el anticristo, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y quizás Daniel también llega a entender esto más adelante con los capítulos siguientes. Pero por eso es que prefería simplemente que tratemos de interpretar el capítulo 8, ¿sí? Dentro de su propio contexto. Es como que si el capítulo 9, 10, 11 y 12 todavía no existiesen. Pero con estos otros capítulos nos vamos a dar cuenta de que es cierto, ¿no? Antíoco tuvo que ser un prototipo de lo que sería el anticristo. Pastor, lo digo porque en el versículo 14 más o menos hemos visto que dura 6.4 años, algo así, ¿no? Ya. Las tardes y mañanas. Correcto. Entonces, ¿eso fue para el gobierno que tuvo Antíoco? Correcto, sí. Sí, es para Antíoco. Ya, pastor, gracias. No hay. ¿Alguien más? Ok, muchísimas gracias entonces por su tiempo, gracias al Señor por permitirnos en verdad ver cuán grande Él es. Lo que yo veo acá es cuán grande nuestro Dios es, ¿no?
Aquí o sea, cuando Daniel está teniendo esta visión, estamos en el año 530 más o menos. Hermano José, ¿cuándo es que se rededicó el templo por los macabeos? ¿En qué año? 167, creo, pastor. 167. Si usted sabe que en cuanto a fechas, ¿no? Siempre hay Sí. márgenes, pero sí 160, digamos 165, ¿no? Vamos a hablar de 536, ¿no? 539 también depende, hasta el 160 y pico. O sea, Dios es el único que puede ver todo eso. Claro. ¿Sí? Amén. Es Dios. Así que cuán grande, maravilloso nuestro Dios es. Entienda usted eso. Confiemos en nuestro Dios. Aprendamos a confiar en nuestro Dios. Y me agrada esa palabrita nuevamente en el versículo 26 cuando dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Hermanos, solo lo de Dios es verdadero. O sea, solo lo que viene de Dios es el resto, tenga cuidado. Sí, tengamos cuidado. O sea, lo que venga de qué sé yo, ¿no? Que el maestro tal, que la cultura tal, o sea, tenga cuidado. Lo verdadero, o sea, definitivamente lo verdadero está en Dios. El resto no lo sabemos. ¿Ok? Ahí está nuestra confianza. ¿Algo más o alguien más? Peticiones en oración, hermanos, si lo hubiere para estos momentos.